Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con los ingredientes de la receta de la oposición que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro a 2 años de terminar su mandato. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Hoy es jueves 8 de agosto. Esta semana se cumplen 2 años de los 4 del mandato que tiene Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia moderna de Colombia. Ya hablamos de su política de paz, de lo que él dice que es su principal logro, que es bajar la pobreza, y hoy veremos cómo le ha ido a la contraparte, a la oposición. Aunque a Petro le va mal en las encuestas, la estrategia de la oposición no está ni de cerca a ser lo que fue cuando el presidente era opositor o cuando Álvaro Uribe lo era. En general, el grupo de opositores en el Congreso tiene una estrategia clara. Arranca por mantener en la agenda la idea de que todo va mal con el gobierno. Desde la elección de Gustavo Petro, quien llega al poder en medio de escándalos y del apoyo de guerrillas y dineros ilícitos, hemos presenciado un periodo oscuro. En el Congreso presionan a algunos independientes para apoyarlos, a veces salen a marchar y al final quieren mostrar que son ellos los que pueden salvar al país para las presidenciales del 26. A defender una nación que durante muchos años ha tenido democracia, institucionalidad y que no vamos a perderla solo porque el Maduro colombiano, prospecto de dictador, quiere arruinarla. Perdió el pulso de las calles, casi que... Hoy diseccionamos a la oposición y miramos los ingredientes que la componen y si de ahí saldrá algún aspirante dentro de 2 años. Gerson Ortiz es los ojos y oídos de La Silla en el Congreso. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Buenos días. En plena conmemoración de los 2 años del mandato del presidente, hubo una nueva moción de censura. ¿Cómo le fue a la oposición en el debate? Bueno, fue al ministro de Minas, Andrés Camacho, por la crisis energética, las tarifas en la costa, las alarmas por el gas y demás. Explotación de los hidrocarburos. Porque usted prácticamente lo que está haciendo aquí, al parecer, es un tema que le afana mucho a la oposición, Tatiana. De hecho, recuerde usted que a Irene Vélez, la exministra de Minas, también le hicieron una moción de censura arrancando y hasta una olla le llevaron al Congreso. Las mociones de censura, que ya por cierto van 7 en la Cámara en estos 2 años, Tatiana, le han servido a la oposición como una herramienta para posicionar agenda, para insistir en esa idea de que todo va mal en todos los frentes posibles. Por eso han hecho mociones de censura a salud, a defensa, a relaciones exteriores. Y de paso insistir en que en ellos, en la oposición, están las cosas para cambiar el rumbo del país en el 2026. Pero Tatiana, a la vez las mociones de censura se han convertido en una especie de arma de doble filo, porque la oposición pues logra instalar esta idea de que todo el gobierno va mal, pero no consigue contundencia para dar el siguiente paso, que es conseguir los votos para censurar a un ministro. Como se ocurrió en gobiernos anteriores. Por ejemplo, cuando se vota la siguiente semana la moción de censura, no aparecen todos los votos de la oposición, el gobierno logra sortear la votación y sale a cantar victoria. Los ministros pues salen blindados porque dicen, vea, el Congreso me respaldó la gestión. Y al final de cuentas, pues el único que define si un ministro sigue o no es el presidente Petro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que pues ese ministro caiga en cosas indefendibles como perder la sede de unos Juegos Panamericanos. Sí, ¿y cuál es el estado de la oposición ahora, Gerson? Porque no es tan avasallante como fue cuando Álvaro Uribe la lideró en 2014 con el gobierno de Juan Manuel Santos, o la de 2018 con Gustavo Petro a la cabeza frente al gobierno de Iván Duque. Sí, son oposiciones diferentes. Recuerde usted que la de Uribe contra Santos tenía la agenda clara de oponerse al acuerdo de paz. Exacto. La impunidad y demás, la JEP, curules de las FARC en el Congreso y demás. No cuestionaba el sistema de salud, las finanzas. Digamos que la obsesión política era el proceso de paz. Era una oposición con un tema para dar maraca 4 años enteros. Sí. La de Petro con Duque era un poco más organizada porque cuando atacaban en un frente pues se iban en bloque, verdes, petristas, liberales, independientes. De hecho pues ahí cayó un ministro de defensa por este tema de los bombardeos a campamentos en donde había niños. Y hacían mucho ruido internacional. Como cuando se fueron a Washington a hablar con los demócratas en épocas del paro de 2021, una semana antes de que la canciller fuera y lo hiciera. Exacto. Y la actual oposición, la que ataca a Petro, no es internacional ni se limita a un tema, sino que va por todo. Es una crítica a la visión del gobierno Petro, por eso le cuestionan las reformas sociales de salud, laboral, pensión, la puesta a la paz total, las relaciones internacionales. ¿Hasta qué hora se levanta el presidente? Es una visión como contra todo lo que haga el presidente y eso termina por ser un montón de temas y los mensajes terminan dispersándose en el ambiente. Ese es en cierta manera un mea culpa que varios congresistas opositores hacen porque sienten que hablan de muchas cosas al mismo tiempo y no hay obviamente una figura que los agrupe a todos como ocurrió con Uribe en su momento o con Petro en su momento.
Y hay algunos que asumen esa vocería, como David Luna de Cambio Radical o Miguel Uribe en el Centro Democrático, pero no están revueltos. Ambos chocan con sus orígenes e intereses del día a día, y eso hace que sea muy difícil que terminen juntos de cara al 2026. Ahora, entonces, no actúan en un solo bloque. Habrá matices, entonces, ¿qué tipos de oposición has visto en el ambiente del Congreso? Hay una oposición que funciona con datos. Hay, por ejemplo, un representante como Andrés Forero, de Centro Democrático Bogotá, que es muy visible en los debates de las reformas sociales porque siempre va con un dato en la mano, con un documento en la mano. Que él no lo crió, a pesar de que había reuniones en las que él activamente participó y, entre otras cosas, le recomendaba al presidente, la fiduprevisora, engañar y estafar a las... Ha metido 1000 derechos de petición al gobierno, recabando información que luego usa para sus debates, que no están financiando unos programas, que no están cumpliendo con la ejecución, que se están venciendo las vacunas, que las intervenciones a las EPS han aumentado las tutelas. Eso le da a Forero un respaldo para hacer una oposición, digamos, coherente y respaldada con datos. También hay otros que también utilizan los datos, pero desde las regiones. Fíjese, por ejemplo, los congresistas del Cauca, del Tolima o del Huila, por ejemplo, Julio Triana del Huila, que hablan del fracaso de la paz total con cifras en mano. Ahora, Andrés Forero y Julio Triana tal vez no son los más visibles frente a los JP, los Miguel Polo Polo, que son más un ruido en redes. ¿Qué tanto contrapeso de verdad son estos congresistas de likes para el gobierno nacional? Son congresistas que apelan a una oposición que va más ligada a los escándalos de redes sociales, a las conversaciones que no son tan técnicas sino emocionales, suscitan debates personales, hablan a sus bases. De hecho, usted los ve todos los días con su celular en la mano en plenarias diciendo qué está pasando o no. Por ejemplo, Miguel Uribe, el 20 de julio, frente a Petro, pues lo atacó como persona y no como a su gobierno o a su política de Estado. El día rinde más. Presidente, yo quisiera saber si es verdad lo que dicen en todo el país, que usted se levanta después de las 9 de la mañana. Porque un Y Clara López lo vio tan meh que le dio la espalda, ¿se acuerda? Ah, gran meme, ¿cómo olvidarlo? Exacto. Polo Polo pues también es otro de los que ataca el tema de la paz total comparando a la Casa de Nariño con un nuevo frente armado. Hoy podemos decir que en Colombia hay un nuevo frente y ese frente se llama Frente Casa de Nariño, un frente en donde usted, Gustavo Petro... Entonces atacan de forma mediática pero no trascienden en la mecánica legislativa, que es donde tienen el verdadero poder. Pero eso sí, mantienen un lado del relato de su base emocional. Hablemos de las cosas reales que han hecho, digamos, en el Congreso, más allá de los likes y de las vistas en redes. ¿Qué efectos ha tenido la oposición en estos 2 años sobre el gobierno? Es una oposición que puede cantar golpes. Dilataron, por ejemplo, el debate de la pensional, obligando al gobierno a coger un solo texto. Tumbaron la de salud. Recuerde usted la escena de los 8 de la Comisión Séptima que tumbaron esa reforma. Sí. Eso, digamos que de adentro de la mecánica legislativa. Y afuera han canalizado decisiones en acciones judiciales, como la demanda que llegó a la Corte Constitucional para tumbar el impuesto a las regalías. Otros han demandado el plan de desarrollo, otros han demandado inclusive la recién aprobada reforma pensional, el Ministerio de la Igualdad y demás. Es un tipo de oposición que entendió que ante la debilidad que pueden tener en votos adentro del Congreso o en movilizar la gente, como si lo hacía Petro en oposición, pues acude a otro contrapeso que es la rama judicial. Gerson, ¿él o la candidata de la oposición para 2026 está dentro de alguno de estos 50 congresistas de la oposición? Hay por lo menos 5, 6 o hasta 10 de estos congresistas de oposición que tienen en la mira el tarjetón del 2026. De Cambio Radical, pues se cuenta mucho a David Luna, que es muy ponderado, digamos que tiene un respeto interno dentro de la bancada del gobierno, pero pues está sujeto a que Vargas Lleras se lancionó. Ajá. Están en el uribismo Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, la misma Paloma Valencia, JP, que siempre es una incógnita porque no sabemos bien cómo se mueve, pero terminó siendo uno de los senadores más votados del país. Del Partido Verde, sí. Exacto, pero ellos no canalizan lo que sí están haciendo otros actores que están por fuera del Congreso, como nuestra colega Vicky Dávila, quien está en ese partido ahora a la luz de las encuestas. Que hace la misma revista que ella dirige. Correcto. Falta ver que cuando Dávila se lance, si es que lo hace, pues estos opositores van a seguir haciéndole la segunda o la van a dejar a un lado como una contrincante de peso para el 26. Eso será tema para otro huevo. Gerson, gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Para el remate de la semana seguimos atentas a la situación de Venezuela, qué sigue pasando en el escándalo de gestión del riesgo y detalles de la agenda privada del presidente. Todo esto y más está en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.